Bueno, ante todo hay que saber que las invasiones inglesas de 1806-17 en Río de la Plata son un episodio más en la guerra secular entre los reinos de España y la Gran Bretaña. Conviene no olvidar que ambos reinos mantenían un estado de beligerancia casi permanente desde los tiempos de Felipe II e Isabel I. Nosotros de algún modo heredamos esto, que sería prudente no olvidar. Continúo. En su contexto local fueron un episodio decisivo en la futura guerra civil entre españoles y americanos que culminaría en la proclamación de nuestra independencia política apenas 10 años después de estos episodios, en julio de 1816. El intento inglés por conquistar los territorios españoles de la América del Sur por la vía de Buenos Aires y Montevideo en 1806 y 1807 fue un paso más en la culminación de un proyecto geopolítico secular. Los esporádicos intentos de desembarco en la Buenos Aires del siglo XVII fueron meras tentativas de piratas y aventureros. No todos ellos fueron ingleses. Holandeses y franceses también lo intentaron sin resultado positivo, más allá del temor y la amenaza para la ciudad. Los nombres de los piratas Fenton y Drake eran pronunciados con zozobra por los habitantes de este antiguo Buenos Aires, entonces pequeña aldea que avisoraba un río, único límite de una pánica llanura sin confines. El primer gran escrito de conquista, plan escrito de conquista, está fechado en 1711, sin indicación de autor, con el título de Un plan para humillar a España. Fue presentado al almirantazgo inglés, quien lo exhumó e imprimió en 1739. Recomienda, comillas, apoderarse de Buenos Aires, que no se defenderá o lo hará muy débilmente, y en pocos años ese país formará una de las más importantes colonias que Gran Bretaña haya tenido jamás. Cierro las comillas. En 1716 la South Sea Company, dedicada al mercado de esclavos, ya estaba instalada acá en las Barrancas del Retiro. Más adelante el gobernador de las Islas Bermudas, John Pullen, dice, comillas, que la Gran Bretaña no puede fundar en la faz de la tierra un establecimiento de tanta importancia como el de uno situado en el Río de la Plata. No podemos pasar por alto el intento de conquista de Cartagena de Indias en 1740-41. Eso se fue en Colombia en estos años, ¿no? En 1740-41. La escuadra de guerra británica, compuesta por 180 naves a las órdenes del almirante Vernon, fue la más grande que jamás se presentara en las costas de la América Española. La victoria inglesa se daba por descontada. Más de 10.000 hombres de tierra, 12.000 marineros y 1.000 macheteros jamaiquinos se enfrentaron a 2.200 soldados españoles, 900 marineros, 80 artilleros y 600 indios flecheros, más 6 naves que defendían la plaza a las órdenes del legendario almirante Blas de Lezo. Por iniciativa de Vernon, el Parlamento británico mandó acuñar una medalla con la efigie del almirante y la inscripción, entre comillas, el orgullo español humillado por Vernon, con Blas de Lezo de rodillas entregándole su espada. Sucedió lo contrario. La heroica e inteligente defensa de Blas de Lezo derrotó en un baño de sangre a las tropas inglesas, obligando al retiro de la flota. El arrogante ultimátum de Vernon fue respondido por Blas de Lezo diciéndole que si aún le quedaba algo de su flota, podría usarla como transporte de carbón o leña desde Irlanda a Inglaterra. Furioso, Vernon maldijo a Blas de Lezo. Londres, no menos humillada pero más pragmática, descargó su furia sobre el derrotado almirante inglés. La pérdida de las colonias inglesas de América del Norte, con la independencia de los Estados Unidos en 1776, suponía para la Gran Bretaña el abandono de la mitad de la América del Norte. Le quedaba Canadá. El apoyo español de la independencia de esas colonias acrecentó el interés vindicativo británico por apoderarse de la América Meridional. Es importante saber que España y Francia apoyaron la independencia de los Estados Unidos. La creación del Virreinato del Río de la Plata por orden del rey Carlos III, en ese mismo año de 1776, fue una de las sabias medidas preventivas ante las posibles amenazas de conquista. Este importante hecho
uno de los pocos aciertos geopolíticos españoles del siglo XVIII, fue obra en realidad de ese sabio político realista que fuera José de Gálvez. Ambos reinos, España y Gran Bretaña, sabían de la importancia del Río de la Plata, llave geopolítica de la América del Sur. El Río de la Plata es la llave geopolítica de la América del Sur. No el Amazonas, es el Río de la Plata. Todos, españoles, ingleses, portugueses, no tenían dudas sobre su importancia estratégica. Es evidente que el siglo XVIII no fue precisamente un nuevo siglo de oro para España. Funcionarios como José de Gálvez o el futuro virrey Pedro de Ceballos fueron la excepción. La España de Carlos IV, monarca inepto y poltrón, languidecía conducida por políticos cortesanos y un enjambre de burócratas ineficaces. Era la crisis de la España borbónica, cuya lápida política y militar fue la batalla naval de Trafalgar en 1805. Ahí, como todos saben, España perdió el poder naval. Basta recordar a Manuel Godoy, 1767-51, el llamado Príncipe de la Paz, cuando en realidad fue el príncipe de las claudicaciones, frente a Francia o Inglaterra. Aquello que se ganaba en batallas y campañas se perdía luego en sucesivos tratados. En este casi innumerable elenco de sucesivas declaraciones de paz o de guerra, España casi siempre resultaba perdedora. Portugal era una pieza más en este complejo juego geopolítico. Como sabemos, por el Tratado de Methuen, firmado por las Cortes de Lisboa y Londres en 1703, Portugal, esto es importante saberlo, Portugal quedaba sometido, de hecho, a los manejos geopolíticos británicos. Por lo tanto, Brasil pasaba a ser un territorio de la América del Sur controlado también por los intereses británicos. Durante la campaña del futuro virrey Pedro de Ceballos contra la colonia de Sacramento, acá, y Río Grande do Sul, en 1762, se produjo un ataque combinado anglo-portugués contra la colonia de Sacramento en enero de 1763. Conviene recordar que ese asalto fracasó, por supuesto, y que los prisioneros que fueron tomados allí terminaron siendo una de las familias más famosas de Córdoba, los Reina Fe. Se llamaban Queen Fate. Bueno, este episodio fue muy bien relatado por un escritor que hoy no pudo venir, que se llama Enrique Dussel, que le llama la primera invasión inglesa. En realidad fue un fracaso frente a Colonia, ¿no? Fue destruida totalmente la poca flota que trajeron y todos prisioneros o muertos. El tratado, eso fue en el fin de año 1763-64. El tratado firmado en San Ildefonso en 1777 entre Lisboa y Madrid parecía poner fin a estas disputas entre España y Portugal. Eran solo apariencias, ya que la Gran Bretaña no cejaba en sus intentos de apoderarse, de grado o por fuerza, de todo el imperio español en América. Todo, querían todo, desde México hasta la Tierra del Fuego. No lo consiguieron, pero lo querían. Un ejemplo de esto es el primer asentamiento británico en las Islas Malvinas, 1766-1770, resistido y expulsado por España en el 70, detalle más de esta secular lucha que conduciría años después al proyecto de invasión y sujeción del Río de la Plata a los intereses de Inglaterra. Intereses que no han desaparecido y que con otras formas se mantienen vivos hasta nuestros días, hasta hoy y hasta mañana también. El volumen cuarto de la historia de América, de William Robertson, cuya primera traducción francesa es de 1778, vemos un mapa de Sudamérica con las Islas Malvinas ya denominadas Falkland Islands. Esto de 1778, ya aparece el mapa, yo lo tengo. Conviene no olvidar que después de la ejecución de Carlos I de Inglaterra, el gobierno de Cromwell en 1688 permitió o toleró el desplazamiento de la aristocracia británica y su reemplazo por una nueva oligarquía. Ustedes saben que le cortaron la cabeza al rey Carlos I en la revolución de Cromwell y ahí fue desplazada la aristocracia británica y sustituida por una oligarquía. Desde entonces los antiguos imperios, reinos o estados y los pueblos que los componen pasan a ser sujetos histórico-culturales más o menos soberanos, para transformarse en objetos económicos financieros, pasan de ser
sujetos histórico-culturales, más o menos soberanos, para transformarse en objetos económicos, financieros, sometidos a la inexorable, entre comillas, ley de la oferta y de la demanda. Desde ese punto de vista, los ciudadanos de un país son degradados a meros habitantes. La condición de persona se eclipsa ante los convencionales intereses mayores de la finanza y de los mercados. La historia de estos últimos 3 siglos parece demostrarlo de modo elocuente, que lo digan si no las secuelas de guerras, genocidios y desapariciones de imperios y países frente a estas inicuas leyes del mercado y las finanzas, consideradas hoy tan naturales como el agua y el aire, pero cierto, no lo son. Repasar algunas páginas del Leviatán de Thomas Hobbes ayudaría a comprender algo más sobre la gestación política de este complicado ajedrez. Conviene no olvidar que la crisis de la cristiandad, con la reforma, la contrarreforma y sus consecuencias, ya había dividido a Europa en un conflicto político-religioso que culminaría en la Guerra de los 30 años, 1618-1648. Esta guerra favoreció indirectamente a Inglaterra, ya que la secuela de devastaciones y muertes que afectó al continente no lo sufrió en modo directo. Alguna vez leí, ya no recuerdo dónde, que durante la última década del siglo XVIII Inglaterra se autoproclamó corona del comercio mundial. Esta insólita e ilimitada extensión de una soberanía supone un desafío a todas las otras. Esta fórmula postula un inevitable choque con cualquiera que considere que la soberanía de uno termina donde empieza la ajena. Sin duda una amenaza para todos, sean países o imperios, amenaza perpetua, claro está, para aquellos que se opongan a esta expansión ilimitada. Esto que se prolonga hasta nuestros días tiene una variante, a saber, el poder del comercio se ha subordinado al aparato financiero internacionalizado, pero en el principio fue el comercio. Este, visto ya como aparato de dominio, se convirtió en cabeza de la política. Hoy la finanza conduce el comercio y como consecuencia la política. De este modo pasa a ser la última ratio de dominio sobre cualquier tipo de soberanía. Entonces el comercio argumentaba la necesidad de intercambio de productos y bienes como algo regular e inevitable en la vida de los diversos pueblos. La finanza, como dijéramos, se apodera luego de todo el comercio mundial y sus derivados, y convertida en última ratio, como dije, no admite límites a su expansión. Por consecuencia, aquello que se le oponga debe rendirse ante la amenaza de ser arrasado por esta incontenible avalancha. La prédica del laissez-faire hacia afuera y el utilitarismo de puertas adentro, practicada por la Gran Bretaña y sus sucesores, allanaron este camino sin límites aparentes hasta nuestros días. Dominar y enriquecerse a cualquier costo, eso sí, con un solo control. Los pobres no deben serlo hasta el punto de no poder comprar. Así nació la llamada, entre comillas, sociedad de consumo. Hoy, un sutil entramado de leyes internacionales consolidó esta posición, y en eso estamos. En 1803, Gran Bretaña buscaba con urgencia un casus belli que le permitiera dos cosas: una intervención directa en el Río de la Plata y un golpe a la alianza forzada de España con Francia. Como resultado de la humillante paz de los Pirineos, España se compromete a pagar enormes sumas de compensación a Francia. La llegada de Napoleón al poder no modificó esta situación. Esto irritaba a Gran Bretaña, que se encontraba en guerra con Francia, por las dificultades puestas por Napoleón al comercio inglés en el continente. Gran Bretaña decidió entonces interrumpir el subsidio español a Francia, atacando su flota transportadora de caudales o sus territorios en América Meridional, o de ser posible, lograr ambos objetivos. En 1804, 4 fragatas españolas que llegaban del Río de la Plata, cargadas con caudales procedentes de Montevideo, de Lima y de Manila, fueron intimadas a entregarse a buques de guerra británicos en las cercanías del Cabo Santa María, en Cádiz. Aunque atónitos, los españoles ante esta sorpresa se negaron a rendirse sin combatir. Resultado, el hundimiento de la fragata Mercedes y el secuestro de las otras 3. Ante este atropello, perpetrado sin previa declaración de guerra, en diciembre de 1804 España se declaró en guerra contra la Gran Bretaña. Hay una nota al margen, ¿no? En el hundimiento de la fragata Mercedes pereció la familia de Diego de Alvear.
Solo él y su hijo, Carlos María de Alvear, se salvaron por encontrarse accidentalmente en otra de las naves. El toque final llegaría al año siguiente, en ese año de 1805, con la victoria sobre la flota hispano-francesa en Trafalgar. Gran Bretaña se convertiría en la dueña de los mares durante los siglos XIX y buena parte del XX. Era uno de sus objetivos y lo había alcanzado. El deseo de ser la corona del comercio mundial dejaba de ser un sueño para irse convirtiendo en una realidad. Esto le permitió a Gran Bretaña reflotar una vez más su acariciado proyecto de conquista del Río de la Plata. Ya aparecerían los hombres indicados. Para el mal o para el bien, como su historia lo demuestra, Inglaterra siempre supo encontrar a los hombres que necesitaba. Los hombres que la gobiernan saben que la condición humana es pródiga en ese aspecto. El primero de ellos, por la historia que nos ocupa, fue el comodoro de marina John Rex Popham, quien, según dice Mitre en su historia de Belgrano, más gobernado por la imaginación que por el juicio, daba a sus empresas un colorido casi charlatanesco, no estando exento su carácter del reproche de codicia. Tal era el hombre indicado para entenderse con Francisco de Miranda. Francisco de Miranda era el precursor de la independencia americana, pero un hombre ligado a los ingleses, por cierto, ¿no? El otro, diríamos, el idealista providencial, fue el aventurero venezolano Francisco de Miranda, quien, como sabemos, más tarde influyó en la independencia de la América Española. Este hombre, nacido en Caracas en 1750, luego de su ingreso en el ejército español, fue destinado a participar en la independencia de los Estados Unidos. Por sospecha de contrabando, el gobierno español lo dio de baja en 1782. Así comienza su carrera de portavoz de la independencia o del cambio de mano en la América del Sur. Miranda y Popham se entendieron sin dificultad. Ya desde 1793 el gobierno británico del entonces primer ministro William Pitt tenía puestas sus intenciones en la destrucción del Imperio Español en América. Intenciones no solo mercantilistas, sino también vindicativas. Quería vengarse de la ayuda española a la emancipación de los Estados Unidos en América del Norte. Este brillante estadista, William Pitt, a quien Bartolomé Mitre en su historia de Belgrano califica como, comillas, campeón y apóstol de la libertad humana en ambos mundos, se puso en contacto con Miranda y Popham. Acá hay que hacer una observación, ¿no? Con estas palabras Mitre se convierte en apologista involuntario de las invasiones inglesas y, sin sospecharlo, en pronto apologista del futuro Winston Churchill. Recordemos que Churchill sostuvo en 1942, en un discurso en el Parlamento, que la Argentina debía su independencia a la ayuda prestada por la Gran Bretaña. Esto se puede leer en la prensa local de esa época, La Nación y la prensa de entonces lo publicaron. Pitt y Miranda acordaron un proyecto a poner en práctica en el momento oportuno, una expedición de 10.000 hombres provistos por los Estados Unidos con el apoyo de una escuadra inglesa. Tal como nos cuenta Mitre, como contraprestación, la Gran Bretaña se vería compensada por 30 millones de libras esterlinas en oro, más ventajas territoriales y comerciales de las que debían participar igualmente los Estados Unidos. Miranda se puso en contacto con Hamilton en Estados Unidos, quien en principio se mostró entusiasta, pero posteriores desinteligencias entre ellos hicieron que los Estados Unidos desistieran de la empresa. Otra nota a pie de página. Un dato extraño, pero no menos interesante, es la presencia de los expulsos jesuitas en este complejo entramado político. Como sabemos, los jesuitas fueron expulsados de los dominios españoles en 1767. Luego, en 1773, el Papa Clemente XIV, en un documento llamado Breve Dominus Act Redemptor, declaró su extinción a perpetuidad. Dice el historiador Carlos Roberts, comillas, aparecen como aliados de la Gran Bretaña en alguna forma misteriosa contra la corona española. El gobierno inglés tomó a su servicio a muchos de ellos para intervenir en los asuntos sudamericanos. La corona española tenía mucho temor por lo que pudiesen hacer en América, especialmente entre los indios. La revolución del Alto Perú, 1780-83, encabezada por Túpac Amaru, parecía haber sido fomentada por los jesuitas y el gobierno inglés haber tenido aviso anticipado de ella. En 1785, Francisco de Miranda consiguió una lista de los ex jesuitas en Roma
donde figuraba Juan Pablo Vizcardo y otros que el gobierno inglés tomó a su servicio. La famosa carta de Vizcardo a los españoles americanos recorrió el mundo y tuvo enorme resonancia entonces. La incesante secuela de guerras y paces, como ya dije, pactadas y despactadas entre Gran Bretaña y España, dificultaron el proyecto inglés de invasión hasta 1805. Consumada la victoria de Trafalgar, los ingleses se consideraron con las manos libres, es decir, con los mares libres, para llevar a cabo sus intenciones. La incorporación de la República de Batavia, Holanda, a la Confederación de Estados Europeos en torno a Napoleón, obligaba en cierto modo a la Gran Bretaña a ocupar la colonia holandesa del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Una expedición al mando del comodoro Popham tomó posesión del Cabo a fines de 1805. Si bien no tenía órdenes explícitas, la aventura lo tentaba. Sabía que su país, Inglaterra, castiga a los audaces si pierden. Pero todos son honores con un éxito a cuestas. Consideró que ese riesgo valía la pena y decidió no desperdiciar la ocasión. En buena lógica, aunque nos afecte, no podemos censurar su actitud. A fin de cuentas, pensaría Popham, la historia la deciden los audaces. Gracias a los datos suministrados por un capitán mercante yanqui, quien había realizado unos viajes a Plata, se enteró que la plaza de Buenos Aires se hallaba militarmente desprotegida y la fortaleza de Montevideo se encontraba casi en ruinas. Lo segundo no era cierto, pero servía de pretexto para su tentación. Por la misma fuente supo que había llegado un tesoro a Buenos Aires, fruto de lo recaudado en las Filipinas, en el Perú y en todo el virreinato del Río de la Plata. Las palabras oro, plata y pesos fuertes fueron las exactas para precipitar su decisión. Pedir consejo a Londres suponía tiempo y el tesoro estaba esperando y se corría el riesgo de un súbito traslado. Por fin las dos caras de su personalidad se unían. En una misma empresa se juntaban ensueño y codicia, gloria y fortuna en un mismo golpe. ¿Era sensato dejarlas pasar? No, por supuesto, la audacia pondría lo que faltaba. Más adelante el Times calificaba a Popham de tan Marte cuan Mercurio, o sea, tan guerrero como comercial. Gracias a su elocuencia logró vencer los escrúpulos del general Byrd, gobernador militar del Cabo, para que le cediera una tropa de élite, el Regimiento 71 de Infantería Escocesa, los Highlanders, cuya bandera está acá en Santo Domingo, distinguido en la defensa de San Juan de Acre contra Napoleón. Eran alrededor de 800 hombres, pocos para tomar una ciudad que juntaba, según censos más o menos imprecisos, aproximadamente unos 50.000 habitantes. Consiguió además echar mano a tropas de artillería y dragones, junto a algunos mercenarios disponibles en el Cabo. Luego obtuvo una orden del general Byrd para sumar los infantes de marina con destino en Santa Elena, en la isla de Santa Elena. Se dispuso a nombrar jefe de las tropas de ocupación y encargado del gobierno de las futuras posesiones al mayor general William Carl Beresford, quien había mandado las tropas de tierra en la toma del Cabo de Buena Esperanza. Este segundo hombre de la expedición se convertiría, por las circunstancias de esta aventura, en el más importante de los jefes británicos en el Río de la Plata. Manuel Belgrano, en su autobiografía, lo califica, entre comillas, como bravo y honrado Beresford, cuyo valor ardido en esta peligrosa empresa. La expedición zarpó a mediados de abril de 1806. La componían las fragatas Diadem Reasonable, de 64 cañones, y Diomedes, de 50 cañones, las corbetas Leda, Narcissus y Encounter, de 32 cañones, más 5 transportes de tropa. Luego de hacer escala en la isla de Santa Elena para incorporar otros efectivos, entre ellos el importante regimiento de marina de esa isla, puso proa al Río de la Plata. Conviene recordar un incidente entre Popham y Beresford que tuvo lugar en la mitad del viaje entre Santa Elena y el Cabo de Santa María. Las cosas sucedieron más o menos de este modo. Beresford venía con la idea de tomar Montevideo, a pesar de las murallas de la ciudadela, teniendo en cuenta la mayor facilidad para un desembarco directo. Montevideo tiene agua profunda, Buenos Aires no. Esto último quedaría demostrado en el asalto inglés contra la ciudad que llevara a cabo el general Ochmuth durante la segunda invasión en enero de 1807. Popham, a pesar de las difíciles condiciones que oponía la costa del río en Buenos Aires, decidió imponer su voluntad invocando directas raciones crematísticas, el tesoro.
El tesoro de la recaudación se encontraba en Buenos Aires. Era de sentido común el suponer que el intento de desembarco en Montevideo alertaría a las autoridades del virreinato, quienes sin duda tomarían medidas para retirarlo de esa plaza. Belefort se indignó, hizo saber que él no quería participar de un acto de piratería, pero, como decía Quevedo, poderoso caballero de un dinero. La suma era muy importante, los dividendos por la toma de ese botín una fortuna para ellos. Si bien no sabemos cuánto costó a Popham el vencer los honorables escrúpulos de Belefort, los hechos no permiten poner en duda el éxito de su elocuencia. Mitre sostiene que el fortuito encuentro, ya en agua de este río, con un práctico inglés, sumado a las condiciones de indefensión que ya conocía, lo decidieron a Popham a tomar Buenos Aires. No conocemos el motivo que lo lleva a Mitre a esta afirmación, que de algún modo atenúa la avidez crematística que él mismo atribuye al comodoro Popham. ¿Acaso olvidó la decisión de Popham tomada en alta mar para convencer a Belefort? Mitre no la menciona. El 15 de junio de 1806 se supo en Buenos Aires que una flota enemiga se encontraba en el Río de la Plata. En esta ciudad cundió la alarma y comenzaron las tribulaciones del virrey Sobremonte. Largas y duras fueron para él y, como sabemos, culminarían en su posterior destitución. Era el marqués de Sobremonte un eficaz y probo administrador, pero nulo como militar. Su grado en el ejército español era honorífico. Por diversos motivos, era de uso en esos tiempos, y no solo en España, la compra o el otorgamiento de grados militares. Guerreros de antecámara, como los califica Paul de Sac con su punzante ironía. En mi opinión, en nuestra opinión, acusar de simple cobardía a Sobremonte, como se hizo en 1806, resulta más o menos impreciso. Sobremonte era un burócrata honesto, no militar. Por un lado, nos inclinamos a creer que actuaba desconcertado, más que asustado. Sospechamos que las razones que lo llevaron al abandono de esta plaza en 1806 fueron burocráticas: salvar el tesoro bajo su responsabilidad y generar un foco de resistencia desde Córdoba, declarando la capital del virreinato. Estas razones más parecen dictadas por un exceso de prudencia que por cobardía personal. En todo caso, buscar una explicación de su conducta en los pliegues recónditos de su ropa interior no parece argumento suficiente para conocer toda la verdad sobre estos hechos. Alguien podrá señalar que el desconcierto y la duda fueron el motivo de su fracaso en 1806 y que la posterior entrega de los caudales desde Luján fue para evitar el saqueo y arrasamiento de la ciudad, tal como habían amenazado los dos jefes ocupantes. Pero sabido que muchas veces la pregonada prudencia no es sino una máscara del temor. Y es verdad que la conducta de Sobremonte fue cuando menos ambigua. Por eso podríamos aceptar que luego de su segunda retirada, durante la defensa fallida de Montevideo en 1807, la solicitud de un peritaje sobre sus prendas más íntimas no hubiera sido una idea tan descabellada. Pero eso es de difícil ejecución, ¿no? La pobre opinión que tenía Belefort sobre Sobremonte, dice el historiador Carlos Roberts, se refleja en un despacho del general Byrd el 2 de junio. Dice entre comillas, ¿no? Belefort. El marqués de Sobremonte ha decidido juntar sus fuerzas en Córdoba. Si un jefe activo y emprendedor las mandara, podríamos hallarnos en una situación desagradable. El virrey no es de manera alguna de tal carácter, y siendo impopular, frustrará las disposiciones de cualquier oficial suyo. Con estas esperanzas, no hice ninguna tentativa para apoderarme de su excelencia, lo que podría haber hecho. El 22 de junio ordenó al virrey la convocatoria de las milicias para instruir y armar a una fuerza de 1.900 hombres. Hasta ese momento, consideraba que las naves que se veían en el río eran solo una alarma de buques de presa que buscaban abastecerse. Para su desencanto, esa misma tarde recibió noticias del fuerte de la ensenada de Barragán. Un piloto informaba que había reconocido una escuadra enemiga que operaba en el río. Entre idas y vueltas ordenó el acuartelamiento. Así se dio inicio a una serie de improvisaciones. El 23, el cuartel de caballería de las Catalinas, hoy Galería Pacífico, hace saber que le faltan caballos y monturas y que solo podrán juntar no más de 300 hombres. El resto de las tropas están ociosas, toman mate, juegan a los naipes o van a comer y dormir a sus casas. Esa noche llega a Buenos Aires Peña, el piloto de la Ensenada, y se reúne con el virrey.
Según parece, Sobremonte seguía creyendo en la simple alarma de filibusteros. Toma algunas providencias, envía a la Ensenada al capitán de navío Santiago de Liniers. Mientras Liniers intenta averiguar si las naves son inglesas u holandesas, comprueba que éstas se alejan hacia la reducción de los Quilmes y el 24 informa al virrey. Ese día se prepara Sobremonte para festejar el cumpleaños de su yerno, que finalizará esa noche con la representación de la comedia El sí de las niñas de Moratín en el Teatro de la Comedia, que estaba acá en la calle Sarmiento frente a la iglesia de la Merced. Estando en el teatro, recibió la noticia de las naves ancladas frente a la playa de Quilmes. Luego se retiró a la fortaleza a descansar. En la mañana del 25 se tocó general y se dispararon 3 cañonazos desde el fuerte. Eso fue, al decir de todos, la más espantosa confusión. Fusiles que no funcionaban, municiones que no coincidían con el arma, 4 cartuchos por persona, la torpeza de dar libertad a los presos para engrosar las filas y una larga lista de etcéteras a cual más desatinada. El virrey, luego de observar la flota enemiga desde el fuerte, ordenó al inspector de armas, brigadier Pedro de Arce, que se trasladara a los Quilmes con una tropa de 80 blandengues y 120 voluntarios de caballería de la frontera, la mayor parte armados solo con pistolas y sables, según Carlos Roberts, más 4 piezas de artillería. Mientras estos acampaban en la barranca del pueblo de Quilmes, pudieron observar el desembarco inglés en la playa, sin poder hacer nada para impedirlo. Los ingleses, al decir de Paul Grusac, ejecutaron su laborioso desembarco con la misma tranquilidad que en una isla desierta. El enemigo puso en tierra entre 1.600 a 1.800 hombres, 1.641 según Roberts, 1.635 según Gillespie, más 8 piezas de artillería. Como estaban obligadas a atravesar 2 kilómetros de bañado, visto que oscurecía, se tomó la decisión de acampar esa noche en la playa. Según los observadores, durante ese día se vio a unos jinetes procedentes de Buenos Aires avanzar por la playa en dirección a las tropas inglesas. Estos, según Roberts, habrían sido enviados por Guillermo Pío White para que sirvieran como guías a las tropas invasoras. Al aclarar el 26, el brigadier Arce ordenó formar en batalla sobre la barranca para, como dice Grusac, intentar a deshora lo que durante el desembarco habría sido eficaz. El pobre Arce formó en batalla a sus casi 500 hombres frente al enemigo que surgía de entre pajonales y pantanos. Los disparos de los cañones de Arce produjeron algunas bajas, ineficaces ante tropas veteranas, que solo sirvieron para que el regimiento 71 y los batallones de marina avanzaran resueltamente. Allí fue donde las fuerzas de Arce se desbandaron y emprendieron la fuga, arrastrando en su impulso a su propio jefe que vociferaba, de acuerdo con el relato del coronel Pedro Cerviño: yo mandé tocar retirada, no desordenada fuga. ¿Qué dirán las mujeres de Buenos Aires? Mientras tanto, el virrey, observando desde el fuerte, preguntaba cuántos cañonazos se habían disparado y exclamaba: no hay cuidado, los ingleses saldrán bien escarmentados. Así lo declaró el alférez José de Castro, tal como figura en los papeles de la colección de Martín Coronado, que es una colección muy importante de documentos para estudiar las invasiones inglesas, ¿no? Los derrotados de Quilmes se presentaron al puente de Galvez, acá en Barraca, ¿no?, diciendo que las tropas inglesas estaban formadas por 4.000 hombres, disciplinados y aguerridos, y que pronto los tendríamos del otro lado del puente. Allí los esperaba el triste virrey, acompañado del brigadier José Ignacio de la Quintana y de otros solemnes colaboradores del desquicio, para decirlo con el siempre eficaz sarcasmo de Paul Grusac. El asalto inglés a Buenos Aires los días 27 y 28 de junio de 1806 fue poco más que un ejercicio de maniobras para las tropas invasoras. En cuanto a la defensa, una casi perfecta combinación de asombro, improvisación, ineptitud y desconcierto. Los documentos de la colección recopilada por Juan Coronado, no Martín Coronado como erróneamente dije primero, son una prueba elocuente de este rosario de errores que nos llevaron al desastre del fatídico día 29. Recordemos algunos: falta de caballos, monturas y municiones para las tropas de caballería, informe del cabildante José de Llano. Falta de bueyes para trasladar los cañones del cuartel al Retiro, hacia las quintas de Álzaga y Marcó del Pont sobre el Riachuelo, ¿no?, para la línea de defensa del Riachuelo. Contraorden del virrey para retirar los cañones que tanto esfuerzo costó trasladar a Barracas, informe del cabo Juanes.
incendio del puente de Galvez con el enemigo al frente y un sinfín de desatinos que no podían sino conducir a la derrota. La declaración del cabo de artillería Bernardo Guanes, tal como se puede leer en la colección Coronado, no puede dejar de conmovernos. Luego de trajinar los cañones que le ordenaron traer del retiro, se presenta en barracas ante el virrey, quien le ordena que los lleve, porque aquí no hacen falta ni se necesitan de nada. El joven cabo criollo, luego de protestar que son los mejores cañones que hay para esta defensa, responde conmovido, comillas, si ya no se necesitan cuando está el enemigo al frente, será porque estamos perdidos o porque su excelencia nos habrá vendido a todos. Estas palabras dejaron tan estupefacto al virrey que cayó al suelo, según el relato, ¿no? Cuando se incorporó gritó a los oficiales, tírenle, mátenlo. El cabo sin asustarse contestó, que lo hagan. Prefiero morir en este sitio a que me maten los enemigos sin hacer resistencia. Uno de los oficiales, sin duda consciente ya del descalabro, poniéndole la espada a la cabeza, pero sin herirlo, le aconsejó, cállese, paisanito, que esto ya no tiene remedio. Por intervención de este oficial, cuyo nombre no se registra, Sobremonte ordenó amarrarlo y conducirlo a prisión. Luego fue llevado al fuerte, donde lo pusieron en el seco. Cuando el descalabro era inminente, lo pasaron al cuerpo de guardia. Desde allí pudo escuchar a la multitud que había concurrido a la plaza, gritando, ¡guerra, guerra! Y a un coronel y otros oficiales que trataban de calmar a la gente, pidiéndole que dejaran las armas, porque la plaza se entregaría por capitulación. La súplica fue inútil, insultando a los oficiales, unos no acataban la orden y otros destruían las armas contra las piedras del fuerte. Desde su posición, el cabo Guanes fue uno de los testigos de la entrada de la columna británica para tomar posesión del fuerte. El 26 de junio las tropas de Vélez cruzaron el riachuelo casi sin resistencia, utilizando las embarcaciones abandonadas como puente. El virrey, escoltado por las tropas de caballería, se retiró, entre comillas, hacia Monte Castro. Monte Castro hoy es Plaza de los Virreyes, esa zona, ¿no? Floresta. La ya existente picardía porteña supo despedirlo. Al primer cañonazo de los valientes, disparó sobre Monte con sus parientes. Antes de partir, delegó el mando en la ciudad a su pariente, el brigadier José Ignacio de la Quintana. Los intentos de este encargado de la derrota para lograr una capitulación honrosa, siquiera ventajosa, fracasaron. Acompañado por Guillermo Pío White, alcanzó a Belfort ya en la cercanía de la residencia de San Pedro Telmo, se llama hasta la iglesia de San Telmo, ¿no? Para obtener una firma o al menos su palabra de honor. Con prisa y sin firmar nada, Belfort respondió que el honor, la religión, las personas y la propiedad privada serían protegidos, previa entrega del fuerte y del tesoro. Pidió, eso sí, que se reunieran las autoridades de la ciudad para el traspaso del banco. El viernes 27, a pesar de la lluvia, desfilando por la calle Mayor o de la residencia, como se llamaba entonces la calle Defensa, al son de gaitas, pífaros y tambores, entraron las columnas enemigas a tomar posesión de Buenos Aires. Serían poco más de las 3 de la tarde de ese día triste y lluvioso cuando Belfort se presentó en el fuerte. Allí lo esperaban las autoridades para entregarle la ciudad. En la calle del vecindario, sumido en la impotencia y la humillación, lloraba la derrota. Manuel Belgrano fue testigo y partícipe de este llanto, según nos cuenta en su autobiografía. Otro testigo del estado de ánimo popular fue el capitán inglés Alexander Gillespie. En su relato, Buenos Aires y el Interior, 1806-1807, nos cuenta que esa noche los hambrientos oficiales ingleses fueron a comer en la fonda de los Tres Reyes, en la calle del Santo Cristo, el 25 de mayo, donde hoy está la silla, ahí estaba la fonda de los Tres Reyes. En el mismo local, aunque en mesas separadas, comían oficiales invasores y locales. La hija del dueño, que a duras penas podía contener su furia, estalló contra los oficiales nuestros y les dijo: señores, nos podían haber avisado que tenían la intención de entregar nuestra ciudad de modo tan cobarde. Nosotras, las mujeres, nos hubiéramos bastado para echar a pedradas a esta gente. El capitán Gillespie nos dice que este fue el primer síntoma de que todo no iba a ser tan fácil. El sábado 28 a las 9 de la mañana,
la bandera británica de la Union Jack era izada en el fuerte de Buenos Aires, nuestra actual Casa de Gobierno. A partir de ese momento, por derecho de conquista y durante 46 días, fuimos parte formal del Imperio Británico. Las primeras disposiciones del flamante gobernador fueron la entrega del tesoro, retroactiva al día 25, y el juramento obligatorio de los funcionarios civiles, militares y eclesiásticos del virreinato a la autoridad de Su Majestad Británica. El 5 de julio se prestó el juramento de regla en el fuerte. Inflexible en estos dos requisitos, por lo demás se mostró muy tolerante. Consciente de la fragilidad de su situación, hasta que llegaron los refuerzos necesarios y las instrucciones de su soberano, era evidente que no tenía otra opción que tratar de conquistar el buen ánimo del pueblo que le tocaba gobernar. Su tacto político causó la aparente impresión de que en la vida cotidiana todo seguía igual. El prior de Santo Domingo dedicó al nuevo gobierno una arenga confitada de lisonjas. Entre otras cosas decía que el cambio de gobierno de un pueblo ha sido muchas veces el principio de su gloria. Tanto piropo sorprendió al mismo Belfort, quien pidió que fuera impreso para ser enviado a Londres. Eso sí, estas declaraciones de las autoridades eclesiásticas causaron sorpresa y sarcasmo en el pueblo. Algunas coplitas irreverentes, fruto de la picardía criolla, empezaron a circular. Para compensar, Fray Nicolás de San Miguel, de la Orden de los Betlemitas, manifestó su total oposición y se negó a firmar. Pero las principales miras inglesas estaban puestas en el tesoro, en el juramento de obediencia a las nuevas autoridades, en el control de los que tenían grado militar y en el desarme de la población. Asegurado esto, solo había que esperar refuerzos y evitar las deserciones en las filas invasoras. Esto último sucedió, hubo muchas deserciones, con mayor frecuencia de lo que nos podemos imaginar. Entre tanto, el codiciado tesoro ya iba camino a Luján. Las amenazas de Belfort y Popham sobre las consecuencias que podían sufrir los vecinos de Buenos Aires decidieron al Cabildo y al Arzobispado a enviar una comisión al virrey para exigir la entrega. Luego de aceptar, Sobremonte se alejó hacia Areco y una compañía británica se presentó en Luján para tomar posesión del tesoro. Esta vez, una vez hechos los descuentos para gastos locales, fue embarcado en la fragata Narcissus rumbo a Inglaterra, donde llegó el 12 de septiembre, un mes después de la Reconquista, y días después desfilaba aparatosamente, junto con un cañón y la bandera española al fuerte, por las calles de Londres para ser depositado en el Banco Central de Inglaterra. Su valor total, $1.292.000 oro, de los cuales se embarcaron 1.087.000. Cuando España se alió con Inglaterra contra Napoleón, hizo el reclamo correspondiente del tesoro. No hubo respuesta hasta el día de hoy. El breve gobierno de Belfort no da para largos discursos. Su misma precariedad no le permitía sino una combinación de medidas pragmáticas que irritaran lo menos posible a sus flamantes y forzados súbditos. Político más sensible que Popham, Belfort sabía que no era conveniente alterar el orden interno hasta la llegada de los esperados refuerzos. No podía ser de otro modo, y así lo muestran sus bandos públicos. Las medidas eran simples: libertad de comercio bajo protección inglesa, claro está. Entrega a las nuevas autoridades las armas en manos privadas, con compensación económica para quienes así lo hicieren. Retorno de los esclavos a sus legítimos dueños. Respeto absoluto a la propiedad privada y protección al culto católico y a sus representantes. Pena de muerte solo aplicable para los desertores y para aquellos que los ampararan. Todas sus proclamas terminaban con esta frase que convierte en relativo todo lo que dije anteriormente, ¿no? Hasta conocer la voluntad de Su Majestad Británica. Damos esto, pero hasta conocer la voluntad de Su Majestad Británica. Mientras tanto, buscar la mayor cantidad de adhesiones en la parte alta de la población con miras a una colaboración voluntaria con las nuevas autoridades. De esto se encargarían las incipientes logias masónicas, cuyos resultados serían quizá los más fructíferos de la presencia británica en estas tierras, como la historia posterior de nuestra patria acabaría demostrando. La más famosa de estas logias fue la conocida como Southern Star, la que luego de la toma de Montevideo
fundaría el primer periódico político británico del Río de la Plata. Tuvo vida efímera. Cesó con la rendición de Whitelock en julio de 1807. Sus directores, Francisco Antonio Cabello y Mesa, ex director del Telégrafo Mercantil de Buenos Aires, y Manuel Aniceto Padilla. Conviene recordar que después de la Reconquista, el mencionado Cabello y Mesa nos cantó la palinodia de que en esos días él se encontraba preso en camino a Inglaterra. En honor a la verdad, dejemos el beneficio de la duda. El capitán Gillespie nos cuenta que durante su prisión en Córdoba logró esconder un cuaderno con la lista de los 58 vecinos de Buenos Aires que juraron adhesión voluntaria a su majestad británica. En 1810, luego de la Revolución de Mayo, Gillespie entregó esta lista al Foreign Office. Hasta hoy día nadie ha podido dar con ella. Carlos Roberts nos cuenta sobre su infructuosa búsqueda en los archivos ingleses. Y como dice otro historiador, Bernardo Losí, que estaba invitado hoy pero no vino, los nombres de los 58 genuflexos vecinos de Buenos Aires permanecen hasta nuestros días en el más absoluto anonimato, para alivio de algunos e intriga de muchos. En cuanto al cuaderno, si no duerme en alguna ignota colección, existe la posibilidad que George Canning lo haya destruido, tal como conjetura Bernardo Losí. Más allá de los obvios nombres de los Rodríguez Peña y Padilla, figura en esta lista Juan José Castelli, según dice Gillespie directamente, ¿no? Y según carta de Cornelio de Saavedra a Juan José Viamonte, donde aludiendo no solo a Castelli y a los Rodríguez Peña, deja entrever los nombres de Antonio Luis Beruti, Hipólito Vietes y Juan Larrea, entre otros. Dice Saavedra: no dudemos ni olvidemos que estos fueron afectísimos a la dominación inglesa, según recopila Bernardo Losí en su biografía de Beresford. Otro decidido partidario de la opción inglesa fue Bernardino Rivadavia, quien en carta a Florencio Varela lamenta el fracaso de las negociaciones entre Castelli y Beresford, según nos cuenta nuevamente Losí en su citada biografía. No obstante, no era fácil para los invasores hacer creer a la población que su intención era liberarlos del yugo español. El carácter obligatorio del juramento que se debía prestar al rey Jorge III y la incautación del tesoro eran más que elocuentes. Comenzaron las dudas y hasta algunos de los genuflexos se pasaron de bando. Manuel Belgrano, miembro del consulado, quien se había ausentado de la ciudad para no prestar el juramento obligatorio, aunque Impéctor era partidario de la independencia, hizo saber a Beresford que, dice Belgrano, querían al amo viejo o a ninguno. La calma era solo aparente. Mientras los oficiales ocupantes eran agasajados por algunas familias y muchas mujeres asistían a los desfiles y conciertos de la fanfarria del 71 en el Paseo de la Alameda, el pueblo y el bajo clero detestaban la presencia extranjera. Muchas son las anécdotas al respecto, entre otras la de la Mariscala del 71, que recopila Manuel Bilbao en sus tradiciones argentinas, o una sugestiva carta de la luego famosa Mariquita Sánchez de Thompson. La incitación a la deserción era constante, cuando no el simple apuñalamiento nocturno en la cercanía de las abundantes pulperías. Varios proyectos de expulsión comenzaron a gestarse. Algunos francamente disparatados, como la idea de origen hispánico de volar el fuerte y el ocupado cuartel de los patricios con carga de dinamita, o la otra, más a la criolla, de asaltar el fuerte en una poblada y acuchillar a toda la guarnición británica. En estos proyectos comenzaba a sonar el nombre del alcalde don Martín de Álzaga. Algunos, sabiendo que Beresford y Pax solían salir juntos a cabalgar, planearon secuestrarlos. Esto último fue idea de Martín Rodríguez y un grupo de amigos. Mientras tanto, en el convento de Santo Domingo, el 1 de julio de 1806, según consta en actas, un hombre, nuestro hombre, se encomendaba a la Virgen del Rosario y proyectaba la recuperación de la ciudad perdida y la ofrenda de las banderas capturadas al enemigo. Su prisa, hacerlo antes de la esperada llegada de los refuerzos británicos pedidos por los invasores. El capitán de navío, Santiago de Liniers y Raymond, excusándose por ausente, había conseguido no prestar el juramento obligatorio a las autoridades de ocupación. Dejó correr la voz que su carrera en las armas había terminado. Alegando que tenía una numerosa familia que mantener,
Declaró su intención de dedicarse al comercio junto a su suegro, el rico comerciante Manuel de Zarratea. Su amistad personal con Guillermo Pío White y con Edmundo O'Gorman, ambos socios comerciales de los ingleses, le sirvieron de cobertura, sin olvidar la íntima amistad que lo unía a la mujer de este último, la pícara francesita Ana Pélisson de Vendée, escandalosa comidilla en esos días de la Gran Aldea, abuela, dicho sea de paso, de la futura Camila O'Gorman. Un banquete ofrecido por Zarratea a Belfort para agradecer la devolución de las embarcaciones privadas a sus legítimos propietarios, contó con la presencia de Liniers, quien aprovechó la ocasión para hablar de sus proyectos comerciales a Belfort. Sintiendo sus espaldas más o menos cubiertas, Liniers continuó con su proyecto de expulsar al invasor. Otro rico comerciante y hacendado, movido por la intención de independizar estas tierras con el apoyo de los ocupantes, tomó contacto con Belfort y Popham. Desengañado, sobre todo con Popham, decidió sumarse al proyecto de Liniers. Su nombre, Juan Martín de Pueyrredón. A este le encargó Liniers el reclutamiento de voluntarios de caballería en los campos porteños. Entretanto, el virrey de Córdoba, declarada capital provisoria, intentaba juntar milicias en esa provincia y en Catamarca, con enfáticas proclamas, verdaderos certificados de incapacidad y compromiso, y compromisos de infalibles derrotas, como dice Paul Grusac, y faltos de armas adecuadas, preparaban una verdadera armada Brancaleone, en su mayor parte arrancada por la fuerza a pacíficas huestes más aptas, en el mejor de los casos, para la farmacopea serrana. Esta última opción era la que menos preocupaba a Belfort, vista la pobre opinión que tenía del caduco e impopular virrey. Visto que la flota británica dominaba el río, sabía, o suponía, que por obvias razones de seguridad el gobernador de Montevideo, general Pascual Ruiz Huidobro, no podía abandonar esa plaza. Pero lo que le quitaba el sueño era la súbita desaparición de Santiago de Liniers, mucho más cuando supo de su traslado a la banda oriental. La primera alarma importante fue en la noche del 31 de julio. Belfort concurrió al teatro acompañado de una fuerte custodia, ya que corrían rumores, según nos relata Carlos Roberts, sobre un posible secuestro del flamante gobernador. Al volver supo por una espía que Pueyrredón había juntado algunas tropas de caballería en el caserío de Perdriel. Reunió 550 hombres del regimiento 71 y del regimiento Santa Elena, más 6 piezas de artillería, y guiado por el alcalde Francisco González, uno de sus espías, se dirigió a Perdriel, hoy partido de San Martín. Allí había acampado Pueyrredón con 24 artilleros, 40 infantes de apoyo, algunos blandengues y el gauchaje de los alrededores. Se encontraron a las 8 de la mañana. Martín Rodríguez dio el aviso de la sorpresiva presencia enemiga. El combate fue una escaramuza que duró que no alcanzó a media hora. Belfort, como corresponde, ordenó colocar la artillería en el centro y desplegar a los flancos la infantería. Poco le costó poner en confusión a la caballería patriota. Sucedió de este modo. Pueyrredón, al ver la dispersión, decidió colgar contra el propio Belfort. La guardia inglesa, advertida, mató al caballo de Pueyrredón. Lorenzo López, alcalde del Pilar, lo rescató en Ancas, lo que despertó la admiración del jefe inglés, como dice mi amigo el paisanito Pancho Arenales, en sus coplitas del Bicentenario. Belfort se fue a Perdriel, cruzando los arrabales. Iba de guía un traidor, un tal Francisco González. Allí se armó un entrevero y se perdió la jugada. El inglés con su cañón espantó a la caballada. Dicen que salvó a Pueyrredón en anca de su caballo, Lorenzo López del Pilar, rapidito como un rayo. En su parte, Belfort dice: el enemigo daba frecuentes vítores, pero su resistencia no estaba en relación con el aspecto que presentaba. Liniers no dio mayor importancia al resultado de este entrevero al recibir al acongojado Pueyrredón, quien de inmediato se trasladó a la colonia de Sacramento. Para Belfort, por el contrario, la preocupación iba en aumento. El tiempo, en sus dos aspectos, cronológico y meteorológico, le jugaba en contra. Los esperados refuerzos no llegaban y el clima impedía que Popham pudiera cerrar el río a la flotilla patriota. Para colmo, el temporal había convertido los caminos en lodazales. Si Liniers cruzaba el río, se hacía imposible dejar la ciudad para batirlo a campo abierto.
tal como lo hace constar en sus partes. Dice Belfort: habiendo cesado la lluvia el día 8, salí para comprobar si era posible marchar contra el enemigo, pero vi que era absolutamente imposible. De nuevo, nuestro amigo Pancho Arenales dice: hasta la Virgen del Rosario echó mano a la patriada, lo dejó ciego al inglés, una fuerte sudestada. Don Santiago Liniers, desde la banda oriental, se les coló por el río, a pesar del temporal. Entre tanto, ¿qué hacía Liniers? Luego de pasar una noche completa en oración en el convento de los Recoletos, el 10 de julio, había partido del puerto de Las Conchas, hoy Tigre, con destino a Montevideo para combinar su proyecto con el gobernador Ruiz Huidobro. Las objeciones del gobernador y los jefes militares de Montevideo fueron superadas por su proverbial simpatía, sabiduría y buen sentido. Era tal el entusiasmo por incorporarse a la expedición que a los 500 hombres originalmente requeridos se sumaron otros hasta alcanzar 846, más 38 oficiales. Todos querían participar en la aventura, pero Montevideo no podía quedar sin tropas y así muchos se quedaron solo con las ganas. Nuestro héroe, luciendo en su impecable uniforme la Cruz de los Caballeros de Malta, se sentía seguro y feliz al frente de sus tropas. Por entonces, los hombres de los regimientos de infantería, de dragones y de los blandengues de Buenos Aires, que habían logrado pasar a la otra banda, se sumaron los del Real Cuerpo de Artillería, los del Batallón de Voluntarios de Infantería y la compañía de Migueletes o Miñones provistos por Montevideo. La expedición partió el 22 de julio de 1806 hacia Colonia, pasando por Las Piedras y San José, llegando recién el 28 por el estado de los caminos debido al temporal. Allí en Colonia los esperaban 2 compañías del Regimiento de Voluntarios de Caballería de la Colonia, con 102 hombres de tropa y 6 oficiales. En la noche del 23 al 24 habían zarpado en Montevideo 4 lanchas de abordaje, con 700 marineros a las órdenes del capitán francés Jean-Hippolyte Mordel, corsario francés al servicio de España, destinado al Río de la Plata, quien logró burlar la vigilancia de la flota inglesa, presentándose a Liniers ese mismo día 24. Mordel era hombre de singular coraje, como lo demostrara en la jornada de la Reconquista, y como veremos luego, dando su vida por nuestra causa defendiendo la muralla de Montevideo durante el asalto inglés en enero de 1807. En Montevideo una calle recuerda su nombre, de este lado del Río de la Plata, nada. En su lugar, lo que no deja de ser curioso, uno lleva el nombre de Guillermo Pío White. El 1 de agosto Liniers pasó revista a sus tropas y dio una proclama inspirada en los conceptos más elevados de disciplina y de orden, según dice el Juan Beverini en su Historia de las Invasiones. Extractemos algunas frases. Dice Liniers: el valor sin disciplina no conduce más que una inmediata derrota. Las fuerzas concentradas y subordinadas a la voz de los que las dirigen es el más seguro medio de conseguir la victoria. Si llegamos a vencer, como lo espero, a los enemigos de nuestra patria, acordados soldados que los vínculos de la nación española son de reñir con intrepidez como triunfar con humanidad. El enemigo vencido es nuestro hermano, y la religión y la generosidad de todo buen español le hace como tan natural estos principios que tendría rubor de encarecerlos. Por tanto, espero que todos mis armados compañeros de armas me darán la gloria de poder exaltar a los pies del trono tanto los rasgos de su valor como su moderación y acrisolada conducta. Sabias palabras para ser pronunciadas ante una tropa que en su gran mayoría era bisoña y sin disciplina. La plana mayor de la fuerza de la Reconquista quedó constituida del siguiente modo: comandante, el capitán de navío Santiago Liniers; segundo comandante y jefe de la escuadrilla, el capitán de fragata Juan Gutiérrez de la Concha; ayudantes, los coroneles Hilarión de la Quintana y Juan José Viamonte. No pudiendo embarcar el día primero por las condiciones climáticas, lo hizo el 3. Su intención era desembarcar en la Punta de los Olivos, que hoy es el barrio de Martínez en San Isidro, en la proximidad de la actual estación Anchorena, del actual tren de la costa. La sudestada complicó esta posibilidad, entonces se enderezó hacia Las Conchas, hoy Tigre, desembarcando frente a la casa de José Martín Goyechea, donde hoy se encuentra el Museo de la Reconquista en Tigre. Hay que tener en cuenta que el río Tigre tenía un curso diferente del actual, no era como ahora, sino que iba por otro lado, ¿no? Allí se les unió Lucas Vivas con 50 hombres montados y el mayor Olavarría con 100 blandengues,
de los dispersos de Perdiguero. Con esta gente se constituyó el cuerpo de voluntarios patriotas de caballería bajo las órdenes de Juan Martín de Pueyrredón. Luego de la Reconquista pasaron a denominarse húsares de Pueyrredón. Después de acampar en Las Conchas, el día 6 Liniers trasladó sus tropas a San Isidro. Disipados los rumores sobre una posible salida de Belfort a campo abierto, inició su marcha por el camino del fondo de la legua hacia la chacarita de los colegiales, donde se presentó el 9. En la mañana del 10, previa misa de campaña, ordenó el avance hacia los corrales del Miserere. Es la actual plaza de Miserere, pero mucho más hasta la calle Corrientes, era mucho más grande los corrales, pero sí la actual plaza de Miserere. Desde allí envió a su ayudante, Hilarión de la Quintana, al fuerte, con una intimación de rendición. En sus partes detalladas decía: la suerte de las armas es variable. Hace poco más de un mes que vuestra excelencia entró en esta capital con un cortísimo número de tropas a atacar una inmensa población. Usa esa palabra, población, Liniers. A quien faltó más la dirección que el valor para oponerse a su intento. Pero, penetrado hoy del más alto entusiasmo para sacudir una dominación que le es odiosa, se halla pronto a demostrarle que el valor de los habitantes del Ferrol, de las Canarias y de Puerto Rico no es extraño a los de Buenos Aires. Mis fuerzas no le dejarán recursos para emprender una retirada. La justa estimación del valor de vuestra excelencia y la generosidad de la nación española me estimulan a dirigir a usted este aviso para que, impuesto del peligro, sin recursos en que se encuentra, me avise si haya dispuesto a librar sus tropas a una total destrucción o a entregarse a un enemigo generoso. Al presentarse de la Quintana en el fuerte, no fue recibido por Belfort, reunido con el obispo y miembros del cabildo y del consulado. Luego de un tiempo prudencial, de la Quintana optó por retirarse sin haber entregado la intimación. Liniers dice que le pareció deber de humanidad hacerlo regresar, con la intimación aclarando, si trataban de detenerlo, que no volviera más y que no volvería más y que se estuviesen a las resultas de lo que sucediera. Esta vez fue recibido. El jefe inglés contestó: convengo, dice Belfort, en que la fortuna de las armas es variable. Vuestra señoría tiene la superioridad respecto al número y que la comparación de la disciplina es inútil. En esta inteligencia solamente le digo que me defenderé hasta el caso que me indique la prudencia, por evitar calamidades que pueden recaer sobre este pueblo, que nadie lo sentirá más que yo. Liniers, viendo que dada la situación, el único camino era el combate, decidió avanzar a marcha forzada hacia el retiro. Dice en su parte del 20 de agosto: el camino que conduce de Miserere al retiro, con el rodeo por la Recoleta, es malísimo, entre quintas, albardones y pantanos, lo que hubiera trazado infinito mi marcha si una multitud del pueblo no se hubiese arrimado a la artillería para arrastrarla. La exigua guarnición inglesa del retiro fue rápidamente derrotada. Una vez instalado allí, Liniers ordenó el asalto final a la ciudad con dos paradas estratégicas: la primera en el atrio de las Catalinas y la segunda en el atrio de la Merced. Belfort no era hombre de dejarse estar frente a los acontecimientos y decidió lanzarse con sus tropas por la calle del Correo, hoy Florida. Al llegar a la bocacalle de San Nicolás, hoy Corrientes, el cañoneo desde el retiro y las calles circundantes lo forzó a replegarse hasta la calle de Santa Lucía, hoy Sarmiento. Desde allí, viendo el costo en bajas, decidió volver al fuerte para sostenerse frente al inevitable asalto patriota. Otra preocupación lo carcomía: la casi remota posibilidad de reembarque en la ensenada de Barragán. El estado de los caminos y el creciente cierre del cerco patriótico lo hacían impracticable. Su plan entonces fue el siguiente: concentrar todas sus fuerzas en el fuerte, en la Plaza Mayor, con epicentro en la Recoba. La Recoba dividía en dos la Plaza de Mayo, ¿no? En el Cabildo y en la Catedral, reforzando con artillería todas las bocacalles que daban a la plaza. Su puesto de combate lo constituyó en el centro de la Recoba, es decir, donde hoy se encuentra la actual pirámide de Mayo, para dirigir de allí sus operaciones militares. En caso de ser esto insostenible, el último recurso era encerrarse en el fuerte, cosa que, como veremos, finalmente ocurrió. Ambos adversarios habían jugado mucho más que su propio destino, nos dice Bernardo Losier. El fracaso de Liniers comprometería el futuro rioplatense, por lo que su desempeño
era de enorme trascendencia geopolítica. Para Belfort, una desafortunada aventura personal, ya que solo el éxito excusa los desaciertos. Estaba experimentando la traición de aquellos que en un primer momento les manifestaron su adhesión, que no eran pocos ni tantos como él presumía. La moral del general invasor estaba quebrada. Al puesto de mando de Liniers en el retiro llegaban más y más voluntarios de última hora, acrecentando el número de tropas hasta superar casi los 2000 hombres. El 11 de la batería de la barranca del Retiro, Liniers respondió al fuego de las fragatas inglesas, consiguiendo poner fuera de combate a 2 de ellas. En una, el palo de mesana quebrado dejó caer la bandera británica al agua, cosa que fue tomada como buen presagio. Durante el 11 ya se combatía en las calles, aunque en modo de guerrillas, con abundantes bajas de ambas partes. El ataque del día 22, dividido en 3 columnas, avanzaría por las calles de San José o del Correo, hoy Florida, de la Santísima Trinidad Catedral, hoy San Martín, y de la Merced, hoy Reconquista. Al llegar a Santa Lucía, o sea Sarmiento, debían desprenderse nuevas columnas. Así está ahí el plano de la... Conviene poner el plano del ataque a la ciudad, ¿no? De la entrada, ¿no? Rodeo del centro, de la plaza, ¿no? Al llegar a Santa Lucía debía desprenderse nuevas columnas en la calle de las Torres, Rivadavia y Piedad, Bartolomé Mitre, para sitiar la plaza. Por Florida debía continuar hasta San Francisco, hoy Moreno, para atacar por Santo Cristo, hoy Balcarce. Todos debían evitar las calles del Cabildo, que hoy es Hipólito Yrigoyen, en la bocacalle de la calle del Colegio, hoy Bolívar, y San Francisco, Defensa, o sea, cara vuelta. Que el mando inglés había dejado de guarnecidas para cercar y aniquilar a los desprevenidos que entraran por ellas. Las 3 columnas eran mandadas por Liniers, por Reconquista, Pinedo por San Martín y Gutiérrez de la Concha por Florida. Apareció el plano de Buenos Aires. Ahora lo pongo. Sí, de Reconquista, que dice Reconquista. Mientras Liniers se encontraba en el atrio de las Catalinas, llegó un enigmático mensaje de Guillermo Pío White pidiendo una entrevista. El mensaje, en inglés, estaba dirigido a Pueyrredón. Este hizo conocer la carta a Liniers. Se respondió aprobando y fijando un encuentro en las Catalinas. White no acudió a la cita, ni siquiera respondió la carta. Es muy probable que la precipitación de los acontecimientos haya sido la causa. Desconocemos el contenido de esta carta. Carlos Roberts sospecha que Belfort, de acuerdo con Popham y asesorado por White, deseaba entregar Buenos Aires, anulando el juramento obligatorio y devolviendo los prisioneros y las presas marítimas, a condición de que Liniers no avanzara y le permitiera cruzar el riachuelo y embarcar en Quilmes o en el puerto de la Ensenada. Agrega Roberts otra hipótesis, la de ofrecer a Pueyrredón y al partido criollo, con o contra Liniers, la posibilidad de independencia y aunar fuerzas para batir al virrey. La primera conjetura nos resulta factible, es decir, ofrecerle a Pueyrredón la independencia. En cuanto a la segunda, la dificultad estriba en la falta de planes concretos y en la confianza depositada en Liniers por parte de Pueyrredón al mostrar de modo inmediato la carta de White. Con toda modestia, creemos que estos proyectos de independencia fueron tomando forma en la cabeza de Belfort durante su prisión en Luján, como un modo de hallar cómplices para facilitar su fuga. Él se encargaría de defender estas ideas ante la corte. Nosotros creemos que no era más que una simple coartada de su parte. Inglaterra no estaba interesada en la independencia. Harvey S. Burns, en su libro Gran Bretaña y Argentina del siglo XIX, dice: Belfort, después de la rendición de Buenos Aires, hizo patente que la finalidad de la invasión era la conquista, no la liberación. Lo máximo que podía aceptar era ese eufemismo llamado protectorado, que no es otra cosa que una colonia con bandera nominal, o virtual, para usar el vocablo de moda hoy. Si luego las cosas no sucedieron exactamente así, al menos en nuestra patria, es debido a una compleja serie de circunstancias que supondrían una lectura finamente detallada
del entramado de nuestra historia y, por supuesto, de los condicionantes y acontecimientos políticos militares que se sucedían en Europa. Por el momento solo nos animamos a decir que, vistas de frente, las jornadas que evocamos son tan importantes, o quizá más, que la misma independencia. Proponemos esta modesta conjetura histórica. Sin la reconquista de 1806 y sin la defensa de 1807, no habría habido 1816, ni siquiera nación argentina, sino algo muy diferente que, visto los hechos, no resulta fácil configurar. Volvamos a los acontecimientos del día 12. Debido al impetuoso empuje de las guerrillas urbanas que se adelantaban, les pido disculpas, esta es un poco más larga esta primera parte porque hay que presentar los personajes. En la segunda les prometo ser más breve, pero si omito cosas después no se entiende bien cómo pasaron estas cosas y por qué pasaron. Por eso pido disculpas. Falta un poquito, no es muy largo todavía, pero bueno, falta. Volvamos a los acontecimientos del día 12. Debido al impetuoso empuje de las guerrillas urbanas que se adelantaban las tropas regulares, animadas por los gritos de avance, fuego a ellos, viva España, muera el inglés, avance, avance, avance. La plebe desenfrenada, según las palabras del inglés Gillespie. Liniers ordenó el ataque general y por la actual calle Reconquista se dirigió hacia el atrio de la iglesia de la Merced, donde instaló su puesto de mando. El lugar era de riesgo, muy batido por la metralla inglesa. Liniers mismo, como lo mostraba su perforado uniforme,